La agonía de Felipe II fue una de las más terribles de la historia. Más de 50 días postrado, lleno de bubas, de llagas. La historia oficial nos cuenta ciertos datos, pero la extraoficial jamás ha olvidado otras anécdotas que para nosotros son interesantes, dignas de ser analizadas. Hay algunos escribas que en su día hablaron de apariciones, de sugestión, de visiones extrañas, de ensoñaciones. Todo eso ocurría en un sitio que podemos ver, que podemos disfrutar, podemos pasear por él en pleno corazón de uno de los habitáculos sagrados más impresionantes de todos los tiempos, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Llama la atención la humildad de esa alcoba, llama la atención la austeridad de los pequeños retratos que hoy cuelgan en sus paredes. Sin embargo, en su tiempo, cuando allí estaba el monarca, colgaban otros cuadros misteriosos, otras pinturas que para algunos llevaban encima el marchamo de malditas. Sin duda estamos hablando de un personaje peculiar. Tanto Felipe II como el autor de esos cuadros, Hieronymus Banach en El Bosco, sería el ejemplo perfecto de pintor de las sombras, de individuo metido en mundos que el común de los mortales no podemos siquiera atisbar ni entender. En la pintura misteriosa hay personas que se decantaron también por las luces, por lo diáfano. Ahí encontraríamos a otro asombroso personaje que vuelve a estar de moda, Leonardo da Vinci. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. El arte y el misterio, una conjunción que creo que nunca pasa de moda, y el ejemplo es, en estos días de recién pasado el verano, estamos en la última recta, sin duda alguna, las promociones, las colecciones, los libros, los éxitos editoriales, las películas que se prevén para dentro de poco, el arte y el misterio, los códigos ocultos del arte, los mensajes que quizás solo pueden ver los especialistas, se están acercando ahora a todo el público a paso agigantado. Es impresionante lo que estamos viviendo. La verdad es que sí, no hacía falta más que ver este verano en las playas, en las montañas, la gente cuando estaba descansando, los libros que tenían entre sus manos, muchos de ellos dedicados a grandes pintores con misterio, algunos de ellos que han dejado en sus obras pues verdaderos enigmas que tanto escritores como especialistas están intentando de alguna forma dilucidar, intentar entender esos enigmas que dejaron dibujados aquellos magníficos pintores. Dos muy en especial, La cena secreta, que ha estado durante toda la primavera y el verano. Ha sido impactante la venta que ha tenido el libro de Javier Sierra, y Camposanto también, que nos muestra pues ese pintor más oscuro, más oculto. Todo lo contrario, yo creo que al de Javier Sierra, en el que es más luz, una historia más, por decirlo de algún modo, romántica, más bonita, no como en Camposanto, que son más penumbras, un autor, un pintor más loco, más, por decirlo de alguna forma, metido en el mundo de los monstruos, en su propia locura. Lo del autor es por el pintor, imagino que no por el escritor. Bueno, lo que dice Carmen yo creo que tiene una cierta lógica, porque hay dos caras de la misma moneda, una especie de careta que sonríe y otra que se lamenta, el eterno teatro del misterio. Pero la gente quiere saber, la gente está ansiosa de conocer códigos ocultos. Hace poco menos de un año que tratábamos aquí con profundidad el personaje de Leonardo y dedicábamos gran parte de ese programa al auténtico éxito mundial, se puede decir así, del que este equipo se enorgullece y se emociona sinceramente, que está significando La cena secreta. Javier Sierra, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas. Oye, La cena secreta y un montón de nombres en diferentes lenguas que se pueden acoplar ya a tu libro, ¿no? Sí. Menudo fenómeno. Sí, son 31 ya los países que van a publicar próximamente, algunos ya lo han hecho, el libro de La cena secreta, algunos tienen títulos impronunciables, acaba de llegarme la edición en coreano, en dos volúmenes. ¿Cómo sería La cena secreta? Imposible, yo no soy capaz casi ni de descifrar mi propio nombre en la portada de ese libro, ¿no? Y otros, pues, preparándose con mucha expectación. En marzo del año que viene, de 2006, se hace el lanzamiento en Estados Unidos simultáneamente, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, bueno, en muchos de los países, por no decir casi todos, de la órbita anglosajona. Y la verdad es que es impactante. A mí me está obligando a reflexionar mucho sobre qué tiene La cena secreta
que se ha convertido en un lenguaje universal, y lo que tiene es clarísimamente, yo creo, después de analizarlo y de releerme mi obra, de tener que revisar las pequeñas correcciones para las ediciones extranjeras, etcétera, que lo que tiene es que contiene un código que llega a todo el mundo. Es decir, todo el mundo somos capaces, más allá de las palabras, de leer en imágenes, de comprender en imágenes. Y ese lenguaje universal que utilizó Leonardo da Vinci, que utilizó el Bosco en sus pinturas, ha trascendido el tiempo y nos ha hecho comprender lo que realmente pensaba esta gente. Hay algo que une a Leonardo y a El Bosco por encima de cualquier otra consideración, y es que ambos eran unos inconformistas con las creencias de su época y practicaban cultos que no eran los ortodoxos, los aceptados, cultos imposibles que están en sus obras perfectamente reflejados, que vencieron a la Inquisición y a las persecuciones de su época. Fue una gran burla la que hicieron, y que ahora nosotros con otros ojos hemos empezado a verlos más allá de una tela o un lienzo o un muro en un museo. Todo el equipo está ya dispuesto, con Javier Sierra, por supuesto, con Carmen Porter, con Jerey Martínez en los mandos de esta nave del misterio que viaja hacia el mundo de los secretos de la pintura, y con nuestro compañero Alberto Granados. Estamos todos, estáis todos, comenzamos. Creo que va a ser un programa digno de ser enmarcado, nunca mejor dicho. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Cierto es que mucha gente me ha preguntado si esa primera escena de Camposanto es real. Ese Felipe II moribundo, pasándolo realmente mal, y convencido de la existencia de una especie de individuo, de ser, de espectro, de niño negro o de perro negro. Lo que sabemos es que Felipe II, en aquella noche del 13 de septiembre de 1578, dio una extraña orden que todavía nadie comprende en toda su inmensidad. Una orden que sigue provocando todo tipo de debates históricos. Sería algo así como que esa misma madrugada transporten los cuadros de Hieronymus Banach en el Bosco y lo hagan de tal forma que compongan una especie de cruz, una especie de mural extraño, frente al cual el monarca más importante de su tiempo iba a morir, ni más ni menos. Pero pasaron más cosas. Felipe II, al parecer, según diversas crónicas, por ejemplo, de Ricardo Sepúlveda, murió obsesionado con la historia de un perro negro, con una especie de criatura extraña que vagaba por esos lares siempre que estaba próxima a la desgracia. Hemos querido preguntar a un gran amigo de este programa, autor de un libro básico en el estudio esotérico del Escorial, Un Madrid insólito, que nos conduzca un poco por esa historia, qué parte de leyenda hay, qué parte de realidad. Él es Jesús Callejo y investigó profundamente la historia de un individuo que ponía los vellos de punta al hombre más poderoso del planeta Tierra. Hablamos del perro negro y Felipe II. Casi desde el comienzo de la construcción del monasterio, dice la leyenda que al caer la noche un siniestro perro negro, pues merodeaba por los alrededores y aullaba con un sonido muy parecido al de Cancerbero, ya sabes, el famoso perro del Averno, ¿no? Bueno, el hecho es que su presencia se dejó sentir en el año 1577, un año clave porque también ocurrió un incendio en una de las torres del monasterio, y los monjes franciscanos decían haber sido testigos de esos portentosos saltos que daba la bestia a la luz de la luna. Bueno, corrió ese tipo de leyenda, se empezaron a escuchar aullidos en el exterior, pero también, y esto es lo sorprendente, el 21 de junio parece que esos ladridos y aullidos procedían del subterráneo del monasterio. Bueno, ni corto ni perezoso, tanto el padre Villacastín como 3 monjes bajan a la zona de las ruinas donde procedían estos ruidos y encuentran a un perro negro. Un perro negro al que encierran rápidamente en un lugar seguro. Lo curioso es que ese perro sí tenía dueño. El dueño era un personaje de la corte que según él lo había perdido hacía tiempo. Bueno, parece que el misterio había quedado resuelto con lo del perro y los aullidos, pero el monarca Felipe II toma una decisión drástica, inexplicable y casi absurda, y es que manda ahorcar una ventana del convento al perro y lo deja allí hasta que se pudre. Bueno, el hecho es que sabemos que el monarca estuvo obsesionado siempre por los aullidos de un perro negro que él escuchaba en la soledad de sus aposentos y que nadie más veía. Pero, mira tú por dónde, años más tarde, cuando prácticamente ya estaba terminadas las obras del monasterio, aparece un nuevo perro negro. Y se dice que en el entierro de Felipe II, otro perro negro vuelve a merodear por los alrededores.
El Bosco y Leonardo como dos ejemplos del lenguaje oculto del arte. Fijaos si para muchos especialistas, como para Luis Peñalver Alhambra, que es doctor en filosofía y que hizo un libro clásico, Los monstruos del Bosco, editado por la Junta de Castilla y León, fijaos si es importante y desequilibrante la figura de este personaje, de este pintor holandés, que vive entre dos mundos, entre el siglo XV y el siglo XVI, un mundo nuevo, el Renacimiento, que alcanza unas tinieblas que son las de la Edad Media, que en 8 segundos describe perfectamente un ejemplo, una frase, que podría acoplarse a otros pintores de los que luego vamos a hablar. Fijaos qué gráfica es la descripción. Bueno, pues no es fácil de responder, sobre todo porque el Bosco es una pregunta que no se ha descifrado y posiblemente no se descifre nunca. Una pregunta que no se ha descifrado y que seguramente no se descifrará nunca. Pasa con muchos autores, ¿verdad, Javier? No solo con el Bosco, del que estamos hablando porque quizás sea el personaje más negro en el aspecto de dedicarse al mundo de lo demoníaco o a representarlo en sus tablas. Yo creo que pasa por dos razones fundamentales. Una, porque esos autores con ideas, digamos, heterodoxas para su época y algunas de ellas que podían haber puesto en juego su propia integridad física, su propia vida, tuvieron que recurrir al ingenio supremo para mostrar a los fieles a sus ideas en cuadros que están pensados para los fieles ortodoxos ese mensaje que no podía, que podía llevarles a la hoguera y que no podía ser descifrado por los profanos en su culto oculto, ¿no? Pero también hay otra razón. Y es que nosotros, que nos creemos tan listos con el moderno Internet, con las telecomunicaciones, con, en fin, nuestra manera de entender y de ver la realidad, hemos perdido la capacidad de entender realmente y de aproximarnos al arte y de saber para lo que servía el arte. El arte no se hizo nunca, no se pensó nunca para estar colgado en un museo. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, no sé, las Meninas en el Museo del Prado, en realidad su ubicación es una ubicación artificial. Nunca se pintó para que estuviera en esa pared en concreto del Museo del Prado. Estaba en un lugar determinado donde significaba algo, en un entorno muy concreto al que accedían solamente el rey Felipe IV y su corte. Si nosotros somos capaces de entender esto, empezaremos a descifrar cosas. Por ejemplo, hay un cuadro muy famoso en la National Gallery en Londres, que es el de los embajadores de Holbein. En ese cuadro se ve una especie de mancha rara, como si fuera un defecto del artista, en la parte inferior del cuadro. Esa mancha rara, tú vas a la National Gallery y no la entiendes, no sabes lo que significa, no sabes lo que es. Bueno, hoy sabemos que ese cuadro estaba al final de unas escaleras muy empinadas en su momento. Al subir por esas escaleras y ver la mancha con una perspectiva muy determinada que el autor estudió muy bien, lo que se ve es una calavera. Eso es magia en imágenes. Vista frontalmente no se ve más que una mancha, pero vista lateralmente en escorzo se ve perfectamente una calavera. Es la magia que utilizaban, el código que utilizaban y, desde luego, un lenguaje que nosotros hemos olvidado. El arte como mero objeto ornamental nace hace bien poco. Antes, como decía Javier Sierra, había un mensaje, había un código. De ese código oculto, en este caso en los cuadros de Hieronymus Banach en el Bosco, le preguntábamos al doctor Luis Peñalver. Yo creo que utiliza elementos que toma de la alquimia, de la astrología, del folclore local, lo que no le convierte desde luego ni en un alquimista ni en un astrólogo. Yo creo que el Bosco es un hombre muy culto, un hombre que alcanza una situación económica bastante holgada, lo cual le hace independiente de sus comitentes. Pero bueno, de ahí a buscar esa clave mágica, ¿no?, que nos dé la llave de la obra del Bosco, se le ha visto como un iniciado en la secta de los hermanos del espíritu libre, una damita, se ha visto un alquimista. Yo creo que recoge todos estos temas, pero para convertirlos en una concepción personal del mundo. Estamos hablando de autores de hace unos 500 años, Carmen, pero luego en la segunda hora vamos a penetrar en un mundo quizá todavía más enigmático, y es que parece que desde que el hombre es hombre ha dejado grabado, no solo en lienzos o en muros en la época del románico, sino incluso en cuevas, pinturas rupestres, extraños retratos que han sido polémicos por parte de los estudios de muchos investigadores, ¿no? Extrañas pinturas, podríamos hablar incluso de un tema recurrente que nunca ha acabado de resolverse y que sé que va a gustar a nuestros oyentes: ovnis en el arte.
Sí, Omnis en el arte era como se titulaba, por ejemplo, uno de mis artículos, para dar cuenta o hacer notar esos artefactos que no correspondían ni a la época del pintor que los estaba reflejando en sus obras. Algunos especialistas han dicho que puede tratarse de 1000 cosas. Al ser algunas de las representaciones religiosas, pues se creía que era una forma de dibujar la luz divina. Por ejemplo, hay un cuadro en el que le da un rayo que parece salir de una especie de platillo volante, le da directamente en la frente a la Virgen, y eso decían que podía ser la divinidad, reflejar eso. ¿Qué vieron, qué no vieron? Hay algunos autores que también, pintores, que tuvieron verdaderos encuentros y que dejaron reflejados en sus escritos también que habían visto algo raro. Personalmente ellos. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en la segunda hora. Hablamos de este personaje del Bosco como guía primero en este mundo de las sombras, porque tuvo una extraña relación con Felipe II. ¿Cómo es posible que el rey más ortodoxo de su tiempo, más firme y reacio con las normas de la Iglesia de Roma, tuviera en sus aposentos, y es más, pidiese que llevaran en esa última noche a sus aposentos unos cuadros que eran, como decía Javier Sierra, completamente heréticos, completamente al margen, escenas de homosexualidad en grupo, como en el famoso Jardín de las Delicias, diablos terribles atormentando a todo tipo de cristianos absolutamente deshuesados por criaturas que nunca antes se habían imaginado? ¿De dónde sacó esta imaginación ese personaje? Hay frases célebres como la del gran Alberto Durero, que cuando llega con el Bosco ya muerto a contemplar uno de los cuadros de infancia casi de este autor, se arrodilla y dice: hay cosas en este cuadro jamás imaginadas por ningún otro hombre. Parece que ese individuo, sea como fuere, vamos a debatirlo, entra en estados alterados de conciencia, y se ha especulado con todo tipo de cosas. Por ejemplo, la ingesta de drogas. Digo yo, como si cualquiera que se meta un chute de algo va a pintar como el Bosco. No es así, o va a ver lo mismo. Yo creo que es algo más complejo, pero se ha hablado mucho. Se ha hablado de extraños ritos en los cuales la música, proferir diversas palabras a modo casi de antiguas exclamaciones, llevaba a un estado casi cercano a la locura o de visión de las cosas. Hay un especialista que es doctora en Historia por la Universidad Complutense, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una autoridad en la materia, que es Isabel Mateo Gómez, que dedicó años y años a investigar sobre determinados cuadros del Bosco, esos mismos que si vamos al Prado nos sorprenden, intentamos descifrarlos. En concreto estamos hablando del más famoso, que estaba allí, delante de la muerte del monarca Felipe II, el Jardín de las Delicias. Y esta autora intentó buscar, en un estudio muy complejo, si había, por ejemplo, plantas alucinógenas, si se hacían guiños o pequeños códigos con plantas que ellos mismos, quizá los pertenecientes a la secta del Bosco, utilizaban para pintar esas visiones increíbles. Es sorprendente lo que cuenta Isabel Mateo. Vamos a escucharla. Vino a verme un periodista y me sugirió si podía haber droga tomada por el Bosco y que las plantas que aparecen en el Jardín de las Delicias pudieran ser de donde se sacara esa droga. Yo he investigado todo lo que he podido en la biblioteca del Jardín Botánico y en el mundo de la época, y realmente no he podido encontrar nada seguro sobre esto. Móviles no, perros no, silencio sí, prohibido parar, prohibido arrancar. El día siempre está escrito, la noche por escribir. La noche es para reír, jugar, bailar, disfrutar. La noche es para los búhos. Entra en su magia con Licor 43. Búho 43. Nadie sabe más de la noche. Es cierto que si uno camina por los pasillos y estancias de la magnífica Pinacoteca del Prado, ve que en un momento toda la bondad y las dulces pinturas de los flamencos se transforman en un mundo caótico, horrible, que asusta. ¿Cómo debía asustar a la gente de su tiempo, Javier Sierra, los cuadros del Bosco y otros seguidores, cuando todavía nos inquieta hoy, ¿no? Nos podemos poner en el lugar de aquellos campesinos que llegaban a ver aquellos lienzos. Sin lugar a dudas, ahí está la razón, la búsqueda de las raíces del miedo por la que Felipe II hizo la mayor colección de obras del Bosco. Date cuenta de un pequeño detalle, pero que es muy significativo. Tú de alguna manera también lo subrayas en Camposanto, y es que Felipe II estaba obsesionado con el infierno. Vivió toda su vida atormentado con la idea de caer en el infierno, y él quería conocer el mapa del infierno antes de tener que cruzarlo, hasta el punto de que el monasterio de San Lorenzo del Escorial lo ordena construir sobre un lugar donde existe la leyenda previa de que ahí estaba una de las puertas al infierno, y sobre esa puerta al infierno coloca los retratos más
detallados de ese submundo que existían en la época, que son los del Bosco. Otro detalle curiosísimo es la veneración con la que, y tú eso sí que lo dices muy bien, Iker, la veneración con la que Felipe II trataba los cuadros del Bosco. No estaban a la exposición de todo el mundo. Había algunos de ellos que incluso se perseguían casi como si fueran talismanes, cosas con las que realizar algún tipo de acto mágico. Como acto mágico sin duda fue que en el lecho mortal de Felipe II se colocaran en forma de cruz. Es convertir esas obras en un talismán para prepararles para ese viaje a los infiernos del que Felipe II estaba convencido. Felipe II murió convencido de que él era un pecador. Sin duda mucha gente que escuche Milenio 3 pues habrá estado en el Prado y sabiendo o no sabiendo los códigos ocultos del Bosco, que también los esconde, se habrá quedado pasmado delante de ese tríptico. Hay que decir que el Jardín de las Delicias es un nombre que se le pone a posteriori. No sabemos cómo lo tituló el pintor ni qué quería decirnos con eso. La polémica es tremenda. Podríamos conocer a Alberto Granados. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Digámoslo así, casi a modo de ficha o de titular, para quien no conozca este cuadro, que imagino que serán los menos. Pues el Jardín de las Delicias fue seguramente un encargo de Enrique III de Nassau para su palacio de Bruselas, donde se encontraba la obra en 1517, tan solo un año después de la muerte del pintor. Estos encargos de particulares no siempre tenían como finalidad colgar la pintura en un recinto sagrado, o al menos en una iglesia pública, y a veces se reservaban el placer del disfrute privado, como ocurrió con este cuadro. El tríptico El Jardín de las Delicias es una obra enigmática en la que es difícil encontrar las claves que permitan entender el significado pleno de una obra plagada de criaturas enigmáticas o de diablos. Los estudiosos difieren respecto a la interpretación de la obra más enigmática del Bosco: la mística de su tiempo, la alquimia, la astrología, el folclore local, la herejía aramita y hasta la teoría psicoanalítica se han utilizado para dar sentido a una pintura de la que ni siquiera conocemos su nombre original, porque también se la bautizó como la pintura del Madroño, apodo que se acuñó tras la compra del cuadro por parte de Felipe II. En la actualidad, este enigmático cuadro se puede visitar en la sala 56B del Museo del Prado de Madrid. Y seguramente cuentan, Alberto, en la antigüedad, que esos mismos cuadros se pasaba una especie de llamas, de antorchas. La gente ha intentado buscar incluso dibujos subyacentes. Solamente hemos conocido eso 500 años después, cuando la moderna tecnología nos ha permitido mirar las entrañas de los cuadros. ¿Y qué se oculta en las entrañas de los cuadros? En esa capa que solo quedaba para algunos privilegiados. Bueno, pues sobre eso, precisamente sobre eso, tenemos una hora apasionante para hablar. Para hablar y para conocer, y para viajar en el tiempo. Leonardo, las pinturas de Tassili, los ovnis en el arte. Creo que la pequeña espera merece la pena. Hay músicas que tienen la facultad de transportarnos a otros tiempos, a otros lugares. Esta nos acerca a esa Italia de explosión de conocimiento, de maravillosos descubrimientos, la Italia del Renacimiento. Hablábamos antes con nuestro invitado, con Javier Sierra, de la explosión, nunca mejor dicho, también de conocimiento y de ventas, hay que decirlo así de claro, pero que trasciende más allá del número de ejemplares adquiridos o no. Estamos viviendo una especie de confirmación de que el arquetipo que guarda Leonardo da Vinci resulta y llega a todos los públicos. Ha ocurrido con los libros de Dan Brown. Javier Sierra, te llamaban a ti el anti-Dan Brown en Italia, ¿no? ¿Y eso de dónde ha salido? El Corriere della Sera, sí, publicó una página este verano comentando la cena secreta, ahí se llama la cena segreta. Comentando que eras número 1 de ventas en Italia, que tienes que decirlo, no seas tan modesto, Javier. Para eso está Carmen, para meter ahí la cuña. Sí, y me llamaban el anti-Dan Brown, decían, el anti-Dan Brown es de Teruel y tiene 34 años. A mí esa frase se me quedó grabada porque, claro, esa resumía un poco una cosa muy curiosa. No quiero compararlo, pero está el famoso cuadro del Bosco que decía, el anticristo nacerá en la India y tendrá 2 dientes al nacer. O sea, es como una y el anti-Dan Brown, en vez del anticristo, el anti-Dan Brown es de Teruel, tiene 34 años, ¿no? Es una profecía curiosa. Sí, yo creo que les ha sorprendido incluso a los propios italianos, pero a quien más ha sorprendido la aparición de la cena segreta en Italia, desde luego es a los responsables de la Soprintendenza dei Beni Culturali, es una especie como de institución que protege todos los monumentos italianos,
que son también los responsables de proteger la Última Cena, que se encuentra todavía en el sitio donde Leonardo la pintó, en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie. A raíz de la publicación del libro, han sido muchísimos los italianos que han reservado hora para ir a ver el cenáculo, el refectorio de Santa María delle Grazie, efecto que no había conseguido el Código da Vinci. ¿Por qué? No, porque el Código da Vinci lo que había conseguido es el efecto de atraer a Milán a mucha gente extranjera, de fuera de Milán, de fuera de Italia, pero no había sensibilizado a los italianos. En cambio, los italianos, al sentirse atraídos por la cena secreta y por lo que cuenta la cena secreta y por lo que enseña, porque en realidad lo que enseña es a descifrar, a interpretar, a leer lo que realmente quiso Leonardo decir en ese muro de 9 metros de largo por 5 de alto, pues les ha fascinado tanto que han ido a reservar su ticket. ¿Cuál es el problema? El problema es que es una pintura que se ha encontrado siempre en un estado de conservación muy delicado y que, protegen todavía restringiendo mucho las visitas. Son pocas las visitas que se pueden hacer. Te dejan ver el cenáculo durante 15 minutos y después te echan fuera. Bueno, yo creo que esa pintura ha trascendido ya todas las fronteras, es capaz de ser interpretada en clave esotérica y exotérica, tanto por un hindú como por un sudafricano o por un ciudadano de Estados Unidos que practique la fe Bahá'í, por decir algo. Y eso, el mérito desde luego hay que atribuirlo a esta pasión reciente por tratar de leer en el arte, ¿no? La pregunta sería, Carmen, ¿qué tiene esa pintura o qué tiene la figura de Leonardo, ¿no? Hace poco, cuando estábamos en Venecia, también vivíamos de algún modo la leonardomanía. Se reproducía en discos, en figuras. Va más allá, quiero entender y quiero creer que va más allá del puro marketing, que también existe, sino que la gente siente una identificación brutal con ese personaje que resume todas las bondades del hombre nuevo, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? Sobre todo porque además sí que era un genio en todos los sentidos. Parecía que cualquier cosa a la que dedicaba un poco de tiempo lograba sacar y satisfacer hasta el máximo, tanto en comida, de los que hay verdaderos recetarios de Da Vinci. Recetarios en italiano sobre una afición poco conocida, ¿no? Como en los inventos, en los ingenios que él creó y, como no, en las pinturas que realizó. Era un tipo especial que Javier además ha estudiado durante muchísimos años para escribir esa cena secreta. Hay que decir, que conoce a la perfección. Del bombazo del 3 años Código antes, Da ¿no? Vinci. Sí, porque después hubiera sido muy difícil, con todo el follón que se ha montado en torno a Leonardo. Hoy es muy difícil, por ejemplo, pedir permiso para ver algunos documentos originales que se conservan en la biblioteca de Turín, pintados o escritos de puño y letra de Leonardo. Yo tuve ocasión de verlos. A esa escritura que él a veces transformaba e invertía para que nadie a lo veces, conociese. Siempre escribía a la inversa. De hecho, nosotros hemos podido leer las miles de páginas que conservamos de Leonardo, independientemente de las miles que se han perdido, que esa es otra historia, hace relativamente poco tiempo, en el siglo XIX, cuando alguien se dio cuenta de que eso estaba escrito al revés, porque hasta el siglo XIX pensaban que era indescifrable, que era un galimatías, que no tenía sentido, y se conservaron por los dibujitos, no porque decía el texto. Al leer el texto pasó algo parecido a lo que ocurrió cuando Champollion de repente comienza a leer los jeroglíficos de los templos egipcios, ¿no? De repente comprendimos la mentalidad del genio, y la mentalidad del genio es sorprendente. Es un personaje, como decía Carmen, inquieto por todo, le apasionaba todo, escribía y anotaba sobre todo, era un gran genio, sin lugar a dudas, pero también era un gran loco, en el sentido de que se le ocurrían los inventos más disparatados. Él desarrolló, sin ir más lejos, por ejemplo, unas botas para caminar sobre el agua, que resultaron ser un auténtico fracaso y que, nunca se llevaron a la práctica. Pero en esa genialidad, en ese estado de genialidad, inventó el primer traje de buzo de la historia. Es decir, el primer diseño de un traje de buzo lo hace Leonardo da Vinci en el 400 italiano. Y en ese mismo orden de genialidades inventa, por ejemplo, un aparato para atontar ranas y que caigan en un puchero hirviendo y que las ancas de rana resulten más crujientes porque la rana todavía estaba viva, medio atontada en el momento en que se sumergía en el fluido. En fin, encuentras todo tipo de cosas y eso es lo que hace grande a Leonardo. Pero, sin duda, Javier, hombre de luz en contraposición de las sombras del Bosco, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Leonardo es un personaje que mira hacia el futuro, hacia adelante, y el Bosco da la sensación de que mira hacia abajo,
siempre está atormentado, preocupado. Antes comentabas el asunto de si él podía haber ingerido algún tipo de sustancia alucinógena, algún tipo de droga que le permitiera pintar esos cuadros tan extraordinarios. Yo creo que cualquiera que haya estudiado el mundo de las sustancias psicotrópicas, de las visiones provocadas por la ingestión de drogas que se consideraban sagradas, muchas de ellas en el mundo antiguo, no tiene ninguna duda de que el Bosco pintó lo que vio. Y eso es terrible, porque quiere decir que en el cerebro del Bosco se produjeron, se reflejaron una serie de imágenes absolutamente espeluznantes. Cuando presentábamos aquí ese libro, La cena secreta, de impacto mundial, lo hacíamos con un pequeño guiño a nuestro compañero y amigo Javier Sierra, y eran las voces del cuadro de actores de la cadena SER, que por cierto siguen preparando infinidad de dramatizaciones que van a poner los vellos de punta, más de uno. En este caso era meterse en la historia, meterse en un fragmento de ese libro. Pudo suceder así. Era el momento en el que el maestro pues jugaba casi. Hoy están tan de moda los pasatiempos numéricos y el buscar códigos. Jugaba con uno de sus discípulos para ver si podía encontrar ese mensaje que 5 siglos después sigue fascinándonos a todos. Recordemos ese momento. ¿Me juráis que habéis escondido un secreto en este muro? Desde luego que hay un secreto. No tenéis más que mirar con atención mi obra y tener en cuenta los números. Contad. ¡Contad! Pero, maestro... Está bien. Veo que enseñarte será difícil. ¿Por qué no tomas la Biblia que hay ahí debajo, junto a la caja de pinceles, y lees el capítulo 13 de Juan a partir del versículo 21? Tal vez así encuentres la iluminación. Dicho esto, se turbó Jesús en su espíritu y lo demostró diciendo: en verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Se miraban los discípulos unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de ellos, el amado de Jesús, estaba recostado en su seno. Simón Pedro le hizo la señal diciéndole: pregúntale de quién habla. Ya está bien. Mira ahora hacia aquí y dime, ¿aún no entiendes mi secreto? Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3, Cadena SER. Nuestro comandante esta noche es Geray Martínez en la nave del misterio. Es asombroso escuchar cómo los personajes de un libro se convierten en voces reales y rotundas y que quedan ahí, escritas en el aire. Tenemos la colaboración de otro amigo y compañero, veterano, escritor y además director de una de las cabeceras, así como Javier Sierra sigue siendo, a pesar del cambio en la dirección, la mano firme también que guía y dirige Más Allá, la gran revista de misterios. Por supuesto que Año Cero, con gran implantación en España y en toda América, es dirigida por ese buen amigo Enrique de Vicente, que también se involucró en el asunto de estudiar, si no a Leonardo, los códigos ocultos y las claves ocultas que permanecían ahí, soterradas en el gran éxito del que hemos hablado, el Código Da Vinci. Y nos gustaría saludar a Enrique para preguntarle unas cosas que sé que interesan a toda la audiencia. Enrique, buenas noches, amigo. Buenas noches, Carmen, Iker y Javier. Encantado de estar con vosotros. Encantado, Enrique, de abrir esta tertulia contigo, porque tu libro, también hay que decirlo, ha sido otro pelotazo auténtico, y con el agravante de que se dedicaba a una labor que para algunos puede resultar más farragosa, que es analizar un misterio, un secreto y otro libro. Yo no sé, Enrique, en el 7640 Carmen ha recogido durante meses un montón de preguntas que eran referidas sobre todo a qué había que fijarse, ¿verdad, Carmen?, de los cuadros de Leonardo. Y muchos hablaban del gesto de los dedos de determinados personajes, hablaban de un montón de cosas, de la cena, de la propia cena. De si llevaba un puñal o no uno de esos personajes, de los gestos que hacían en contra o de si daban la espalda a esa figura central que es la de Jesucristo. Había muchos enigmas, muchas preguntas en torno a lo que oculta ese movimiento de las figuras, sobre todo en la cena secreta. Bueno, ni qué decir tienes sobre la Gioconda y sobre otras obras, la Virgen de las Rocas, también muy nombrada. Enrique, sé que es muy difícil, pero ¿podríais hacernos un poco de Cicerone del Museo Oculto de Leonardo y decir a nuestra audiencia, quizá sin descifrar mucho para que se adentre en la lectura de tu libro, pero ¿en qué habría que fijarse
para saber que Leonardo en su pintura dejó ciertos códigos? Hombre, en demasiadas cosas, ya lo ha dejado bien claro Javier, al que en público desde tu programa quiero felicitar por ese éxito mundial bien merecido que está empezando a tener su libro, y que el año que viene veremos realmente hasta qué puntos alcanza en Estados Unidos. Muchas gracias, Enrique. Como sabe bien Javier, y como sabéis Carmen y tú, Iker, que habéis estudiado el tema a fondo, Leonardo está repleto de enigmas. Su obra, para mí, es un criptograma continuo. Quizá yo destacaría dos cosas amplias, amén de las que vosotros me queráis preguntar, y es el llamado gesto de Juan, que es algo que aparece no solo a lo largo de toda la obra de Leonardo, sino en otros artistas de su época que parecen seguir la escuela marcada por Leonardo. Ese gesto de Juan es un índice, un dedo índice levantado con los otros dedos plegados, sin llegar a formar un puño, pero es un gesto que, digamos, señala como una advertencia. Ese gesto lo observamos no solamente en la última cena, donde hay un apóstol situado a la izquierda de Jesús, que blande ese dedo ante Jesús casi como si fuera una amenaza, sino que lo tenemos en la primera versión de la Virgen de las Rocas, que podemos hoy observar en el Museo del Louvre, o en la Adoración de los Magos, que es una obra nunca terminada, en la cual, además, como ocurre en la última cena, vemos que hay un personaje, el propio Leonardo, que vuelve la espalda a Jesús, como si él estuviera indicando con eso que no pertenece a esa tradición del Jesús oficial. Es curiosamente el propio Leonardo el que aparece en otra obra, yo creo que representando, que Javier me corrija si me equivoco, a Platón, y que está también cuando pasea con Aristóteles en la academia, blande el dedo en el gesto del Juan. ¿Y ese gesto de Juan qué significaría, ha sido Enrique? interpretado. Sí, dime, Iker. No, te quería preguntar, Enrique, ese gesto en concreto que ahora todo el mundo está visualizando y que es verdad que aparece en todos esos cuadros que has mencionado, ¿qué significaría? Los especialistas, ¿a qué punto habéis llegado estudiando esa especie de código de ese dedo índice? Bueno, pues vamos a decir, sintetizándolo mucho, porque sería muy amplio, que correspondería a una tradición juanista, es decir, a una iglesia de Juan, pero de Juan el Bautista, que sería paralela y según algunos rival a la religión, de la cual la figura invisible sería Jesús. Es decir, en cuadros como la Virgen de las Rocas, sobre todo en la primera versión, aparecen contrapuestas las figuras de Jesús y de Juan. Incluso es asombroso observar que es Juan quien bendice a Jesús y no viceversa. Es curioso, para mí, hay mucha gente, hay muchas corrientes que aseguran que Jesús era un farsante y que Juan era el verdadero Mesías. Eso ha dado lugar a corrientes que hoy en día perduran, como la comunidad mandea, los dositeos y otros muchos. Yo diría más bien que son como las dos caras de una moneda, las dos caras del jano bifronte romano. Y curiosamente la fiesta de Juan se celebra el 24 de junio, justo el extremo opuesto del calendario del 24 de diciembre en que se celebra el nacimiento de Jesús. Curiosísimo, Javier, te has quedado poniendo el gesto ahora mismo de la iglesia juanista, ese índice, que por cierto, ahora me estoy dando cuenta de una cosa, y esto está ocurriendo de esta manera que estáis escuchando, que el primer y único grabado que existe, no creo que tenga nada que ver, del Bosco, me lo ha preguntado alguna gente, que es que repetía el grabado del Bosco, quizá eso sí es la interpretación del grabador, no lo sabemos, pero ese gesto. En la primera página de ese libro de Camposanto aparece el Bosco también con ese gesto. Nada es casual, Iker. Yo creo que una de las cosas que se aprende observando obras de arte de ese periodo es que no hay gestos al azar, no hay ni siquiera colores en las ropas de los personajes elegidos al azar, no hay cintillos o cuerdas o incluso vegetación elegida al azar. Nada es al azar, todo tiene un significado, una lectura. Si el grabador hizo ese retrato, el único que se conserva, por cierto, del Bosco, con el gesto de Juan, es por algo.
Oye, Enrique, al margen de este gesto, que estoy seguro que ahora todo el mundo va a estar repasando esas obras en Internet o en los libros, ¿qué otras claves ocultas del código? Esas obras, y disculpa que te interrumpa, Iker, y como ha señalado muy bien Javier, las obras del Bosco, en cuyo esoterismo tú has profundizado magistralmente en tu novela. No olvidemos, quiero añadir, Iker, si me permites, que el Bosco, que pertenecía a esa comunidad del libre espíritu, para mí probablemente hubiera una conexión secreta, aún no estudiada, aún no descubierta, pero fascinante, con la corriente a la que podía pertenecer Leonardo me refiero. Yo creo que habría muchísimo que hablar de ello. ¿Y otros códigos, digamos, visuales o fáciles de acudir a ellos por parte de la audiencia que, por ejemplo, se aproxime ahora a esas obras de Leonardo a través de los libros? ¿En qué debería fijarse aparte de ese gesto, Enrique? Pues en muchas otras cosas. He mencionado, por ejemplo, cómo Leonardo vuelve la espalda a Jesús en varios de esos cuadros. Pero no debemos entender, creo yo, con esto que necesariamente ese gesto y ese volver la espalda a Jesús significa renegar completamente de la figura de Jesús, porque es Jesús en algunos cuadros de Leonardo, como la Virgen, el Niño y Santa Ana, quien realiza el gesto de Juan. No, estamos hablando de la otra iglesia para mí, de la iglesia oculta, de la iglesia esotérica, de la iglesia de Juan, de los dos Juan y de María Magdalena. En cuanto a qué ver en los cuadros de Leonardo, bueno, Javier lo ha dejado bien claro, están todos repletos de un simbolismo ilimitado, y me tendrías que decir que te analizara una obra concreta, cualquiera, la que quieras, sea La Última Cena, que yo creo que Javier ya la ha analizado suficientemente, La Adoración de los Magos, todas ellas están repletas de lenguajes secretos. Es el caso también de la Gioconda, la Mona Lisa, cuya imagen es suficientemente famosa, pero también ha sido popularizada aún más, si cabe, por el Código Da Vinci. Ahí vemos un extraño paisaje al fondo, del que se ha dicho muchísimo, entre otras cosas, que podía ser un paisaje muy similar al de Rennes-le-Château. Muy similar al de ese pueblo célebre, para quien no hile ahora mismo los datos, donde se dice que se descubren unos documentos asombrosos por parte de un cura que se enriquece y que además, bueno, provoca la explosión también del Código Da Vinci como fenómeno de masas. Enrique, por último, y al menos dejamos ahí una serie de códigos para que la gente también se aproxime a esa obra de gran éxito que ha realizado, Las claves ocultas del Código Da Vinci, editado por Plaza y Janés. Perdón, y prologado por Javier Sierra, antes de que Javier se convirtiese en el escritor español con más éxito, o mejor dicho, por lo menos más cotizado en el mundo, de toda la historia de la literatura española. Que no es decir poco. Tuve el buen ojo de pedirle, fue la primera persona a la que le pedí que me prologara un libro. Oye, Enrique, y para finalizar, un poco para dejar ahí el caldo de cultivo de la curiosidad, ¿por qué crees que está pasando precisamente esto con el libro de Javier, con los libros que tocan el asunto de Leonardo? ¿Qué tiene el Código Da Vinci y todo lo que también se relaciona con él para que personas de la más diversa cultura, procedencia, inquietudes estén fascinados? Es que se ve a la gente enganchada a estas lecturas, gente que estoy seguro que jamás había cogido un libro. ¿Qué se esconde? ¿Cuál es el auténtico código de la fascinación que ejerce este tema? Pues mira, yo creo que es que, como he comentado en mi obra, que toca a símbolos arquetípicos, símbolos muy profundos, símbolos que tienen mucho que ver con el inconsciente colectivo y que por alguna razón en este momento están recobrando una importancia grande. Entre otros, el símbolo del andrógino, de la diosa, de la emergencia de lo femenino en nuestro mundo. Yo creo que ese es un motivo fundamental de su éxito. Éxito, por cierto, que he de aclarar, Iker, que no tienen todos los libros relacionados con Leonardo. Cierto. Hay muchas novelas que no han tenido un éxito ni aún del 1% del que está teniendo en todo el mundo el libro de Javier. Ahí está el misterio. Al igual que tu libro, Camposanto. Ahí está el misterio. Enrique de Vicente, director de Año Cero, autor de ese libro, que además tiene futuras obras que por supuesto comentaremos. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo para mi trío preferido. Un beso, Enrique. Adiós, Carmen.
El misterio está ahí. ¿Por qué está funcionando este asunto? ¿Qué nos remueve por dentro? Sí quería, antes de pasar a analizar otras obras apasionantes que tienen que ver con Leonardo, recordar, bueno, estaban preguntando y estábamos pensando también, Carmen, que mucha gente no tiene por qué hacerse a la idea de cómo eran algunas figuras extrañas, por ejemplo, de los demonios del Bosco o de tantos otros. Hemos visto visualmente ahora mismo, escuchando a Enrique y a Javier, ese dedo, ese hombre dando la espalda a Jesús, tantas cosas. Pero en todos los pintores extraños existen esos códigos. Hemos querido preguntar a Luis Peñalver Alhambra, el doctor en filosofía y autor de ese libro Los monstruos del Bosco, editado por la Junta de Castilla y León, cuál es la criatura que a él le sigue aterrando, por ejemplo. Para que veáis que este asunto sigue todavía proporcionando sensaciones de lo más diverso, de luz y de sombras. Ahora vamos brevemente con las sombras. No os olvidéis de esta figura que describe perfectamente este doctor, Luis Peñalver, el hombre árbol. Bueno, hay una serie de criaturas emblemáticas que se repiten incesantemente como un tema, más bien una obsesión, que es el árbol hueco, que lo incorpora a una de las imágenes quizás más de mayor fuerza alucinatoria, que es la del hombre árbol, que se encuentra, centra el infierno musical, o sea, el panel derecho del tríptico de Jardín de las Delicias. Tiene las piernas, este monstruo, esta criatura híbrida de un árbol hueco, el cuerpo parece como una especie de ganso desplumado y una cabeza humana en el que a un autor ha reconocido los rasgos del propio artista. Esa imagen realmente yo creo que condensa, aglutina, yo creo que una parte del imaginario bosquiano. Oye, Javier, Leonardo también, aunque vemos que es ese personaje de lo diáfano, de la claridad, contrapuesto totalmente al Bosco, que casi coinciden temporalmente, tuvo un interés, porque hay grabados y dibujos también muy expresivos, muy fuertes, por esas otras criaturas o diablos. ¿Se conoce algo? Bueno, Leonardo lo que hizo fue pintar humanos aberrantes. Era una de las cosas que es poco conocida del maestro Da Vinci, pero lo hizo con cierta frecuencia. Es decir, pintaba gente que, bueno, en muchos casos esos dibujos se han calificado como caricaturas, pero que van un poco más allá de la caricatura. Es decir, no solamente tienen ese aspecto mordaz de exagerar un rasgo de un determinado rostro, de hacer más grande la barbilla o la nariz. No, son rasgos que quieren reflejar la fealdad, incluso la repulsión, probablemente salidos de su imaginación o exagerados hasta el límite a partir de modelos que él tomaba de la calle. Pero es curioso, nunca pintó al demonio, por ejemplo. No, nunca pintó al demonio, nunca pintó una serie de temas muy curiosos. Por ejemplo, el demonio nunca está en sus representaciones artísticas, y era algo que aparecía mucho en pintores religiosos. Todos los pintores de la época eran religiosos en Europa, prácticamente. Y otra cosa que no pintó nunca, y que tiene que ver, yo creo, con su credo oculto, con su fe secreta, era el hecho de siempre haber rechazado los encargos, las peticiones de pintar escenas de crucifixión. Jamás pintó a Jesús en la cruz. Ni lo pintó él, ni lo pintó la gente de su escuela. Nunca. Ni Luini, ni Marco de Ollono, ni ninguno de sus discípulos más célebres pintaron tampoco una escena de crucifixión. Es como si no quisieran pintar el momento en el que Jesús es torturado hasta la muerte, y desde luego pertenece a ese género de extraños creyentes del Quattrocento italiano, y también de siglos anteriores, que no veneraban la cruz como un símbolo sagrado de la fe cristiana. Ellos abominaban de la cruz, pensaban que era un instrumento, que es realmente lo que es, un instrumento de tortura romano en el que murió el Hijo de Dios. Es sorprendente, por cierto, Carmen, tienes una noticia que sí es importante, porque se va a hablar de códigos secretos, se va a hablar de arte extraño, se van a poner filmaciones, y además es la más longeva reunión de amigos del misterio en este país, y siempre la apoyamos todos los años, nosotros, Javier, Sebastián Vázquez, toda la gente. Sí, muchos amigos que nos vamos rotando en esas jornadas que Mariano Fernández Vamos a dar el dato por seco. Pues hace anualmente en Torrelavega, en Cantabria. El fin de semana que viene, desde el jueves hasta el sábado,
pues va a haber diversas conferencias en torno a muchos temas, desde el diablo hasta el tema que estamos tratando hoy aquí, el Bosco y sus enigmas. Van a estar pues ponentes de la talla de Sebastián Vázquez, de Enrique de Vicente, al que acabamos de escuchar, Juan Sol, Lorenzo Fernández, y también estaremos Iker, tú y yo. Bueno, pues nosotros vamos el sábado, creo, pero merece la pena Sala del Marqués de Santillana, Torrelavega, la iniciativa de un gran amigo y miembro de esta familia de Milenio 3, Mariano Fernández Urresti. Haremos el programa, no con público, no podemos, eso es cierto, pero emitiremos desde Torrelavega, como hicimos el año pasado, el próximo sábado. Así que esa es la cita, un sábado, un viernes, un jueves, lleno de misterios en esa ciudad maravillosa. Iker, perdona, escuchábamos antes a Luis Peñalver y le preguntábamos sobre la figura que para él es el icono del Bosco, pero tú has estado inmiscuido durante mucho tiempo también en esas figuras malditas, te has rodeado incluso de figurillas que reflejan esos monstruos, esos diablos. ¿Cuál es para ti la figura más impactante en las obras del Bosco? Yo coincido con Luis Peñalver, esa figura que igual ahora la gente puede descubrir en los libros, que creo que es la aberración máxima que uno puede encontrar, pero que a la vez tiene una melancolía terrible. Es la propia cara del Bosco. Cuando me preguntan, digo, mira, es el único pintor que se autorretrató en el infierno. La diferencia es que, decía Javier Sierra, Leonardo jamás siquiera pintó al demonio. El Bosco, él mismo, el único autorretrato que él mismo, por supuesto, realiza en una de las tablas, es un hombre con pies de barca, con el cuerpo de ganso, con la cara y una especie de gaita o estómago sobre la cabeza, no se sabe lo que es, y dentro del cuerpo hueco hay gente, como en una fiesta interminable. Y ese individuo que nos mira, que mira desde ese mundo de sombras, se va alejando hacia el abismo en un río negro. Creo que la mentalidad hasta donde llegaba, de, como decimos y estamos haciendo en este programa, ¿no?, de una parte de la balanza y de otra, es asombrosa. Pero si hablamos de esa figura como la típica, o el Jardín de las Delicias como lo típico del Bosco, habría, Javier, una figura también emblemática, aparte de la cena secreta que ya analizamos punto por punto en el anterior programa, y que la gente tiene que analizar también al milímetro para ver nudos, para ver gestos, para ver puñales, para ver caras, y para ver esa figura que además con cierta campaña publicitaria reciente se ha convertido en todo un enigma, ¿no, Javier? Hay un anuncio que dice que pintó Leonardo a una mujer junto a Jesús. ¿Tú qué crees? Que pintó una mujer, es decir, que Leonardo da Vinci para pintar al apóstol Juan utilizó una muchacha, pero era algo que hacían muchos pintores de su época, es decir, utilizaban muchachas, jovencitas, para que encarnaran la figura de Juan, por la sencilla razón de que el ideal de pureza lo transmitía más una adolescente, una jovencita, que no un jovencito. Tenían esa visión. Y sabemos por la Biblia que Juan era el discípulo amado, el favorito, muy joven en la época, y quizá por eso lo pintó. Que eso quiera decir que ese personaje es María Magdalena, que es lo que sugiere, por ejemplo, Dan Brown o otros autores, Dean Picknett y Cliff Prince en La Revelación de los Templarios, o incluso también los autores del Enigma Sagrado, eso ya es harina de otro costal, ya es una interpretación. ¿Por qué digo esto? Porque si pintó a María Magdalena en ese lugar, ¿dónde está Juan? Que no es mala pregunta, por toda la polémica que se ha montado, efectivamente. Hay una figura iconográfica que todo el mundo se ha preguntado en alguna ocasión quién es, qué significa, qué investigaciones hay. La Gioconda como ejemplo de la plasmación de todos los ideales y forma pictórica de Leonardo. Hay un libro sorprendente, lo publicó Editorial Roca, la autora es Dolores García, se llama El secreto de la Mona Lisa, y que ha coincidido con toda esta expectación o ganas de descubrir en torno al gran genio de Vinci. Dolores, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un libro también apasionante, sin duda alguna. No sé, ¿qué querías hacer llegar? Y, por supuesto, como siempre hacemos en Milenio, sin destripar la trama de tu obra, pero ¿por qué haces ese libro? ¿Qué hay que contar más de la Mona Lisa? Sí, pues mira, en realidad lo que me impulsó a escribirlo fue el acercarme a la figura de Leonardo. Lo que realmente me fascinó fue su personalidad. Y observé con sorpresa que casi todo lo que había escrito alrededor de su figura pues eran pues cantos y loas a su inteligencia, bueno, indiscutible, pero lo que realmente fascina de Leonardo es Leonardo. Y de alguna manera pues también sorprende alrededor de la figura de esta misteriosa mujer el por qué hizo este retrato, porque realmente lo hace en el momento más inoportuno, en el momento que está más ocupado con montones de proyectos que le absorben todo el tiempo, justamente cuando él había decidido olvidarse de pintar, no quería volver a pintar, sino dedicarse a las matemáticas.
Hay una serie de enigmas alrededor de este cuadro que realmente me impulsaron a investigar y encontré cosas sorprendentes, sí. ¿Y qué nos podrías revelar para que la gente también se aproxime a esa investigación? Sí. O sea, teorías sobre la Mona Lisa sigue habiendo miles, ¿no? O sea, casi tanto como falsificaciones, ¿no? Exacto, sí. Pues mira, digamos las dos principales corrientes de opinión sería, por un lado, los que opinan que el rostro de Mona Lisa sería el propio de Leonardo da Vinci. Yo particularmente pienso que no es así, aunque hay un estudio comparativo por ahí hecho por ordenador, pero que realmente todos los rostros leonardianos corresponderían, ¿no? En cualquier caso pienso que sí que fue una mujer real, de hecho su existencia está comprobada, está documentada, y posiblemente lo que ocurriera es que hay una identificación espiritual entre ambos, entre el pintor y la propia Lisa. Lo que nos encontramos sorprendente en el cuadro, porque él aplicó ahí todas sus técnicas pictóricas y de experimentación sobre todo lo que había descubierto sobre la visión del ojo humano, cómo funcionaba y tal, nos encontramos es que consiguió la tridimensionalidad. Realmente él nos dejó en el Tratado de la Pintura las pistas para poder ver ese cuadro de forma tridimensional. Y es algo muy sencillo que podemos experimentar incluso con reproducciones de tamaño casi natural. Nos tapamos un ojo y al cabo de unos segundos la figura de la mujer avanza hacia nosotros y el fondo se hunde y produce una sensación de tridimensionalidad. Y como ese, pues hay una serie más de enigmas, como el que dejara oculto, en mi opinión, su propio autorretrato. Su propio autorretrato. Dolores, esa tridimensionalidad coloca esta pintura no solo como una obra ornamental, sino casi como un estudio científico, ¿no? Efectivamente, es que para él tenía realmente ese valor, más valor científico que ornamental. De hecho, no la quiso entregar nunca. No entregó jamás ese cuadro a la persona que lo encargó, que por otro lado es otro de los misterios. ¿Quién encargó realmente ese cuadro? Es todo un misterio que en esa novela pues también intento desentrañar. Apasionante misterio, sin duda alguna. Hablabas también de autorretratos. Bueno, hay autores maravillosos, asombrosos. Yo creo que en esta línea también de genialidad, como Francisco de Goya, se ha hablado mucho de sus pinturas, grabados, caprichos, sobre sus firmas, microfirmas, figuras subyacentes. Ha habido todo tipo de historiadores. También habría algo de eso aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Además, no debemos perder de vista que Leonardo da Vinci es un apasionado de todo lo que resulta misterioso, de todo lo que resulta curioso. Es un curioso nato. Realmente es el impulso vital de Leonardo, la curiosidad. Y le gustan mucho los acertijos. En realidad, Leonardo con la Gioconda consigue realmente jugar con el espectador. De alguna forma, todos nos hemos sentido atraídos por ese cuadro, intuimos que esconde algo, que oculta algo. Y yo me atrevo a decir y afirmar, pienso que no voy desencaminada porque lo puedo mostrar con imágenes, que realmente hay una zona del cuadro en el que él está allí, está descansando, está reposando, está dentro de su propia obra, que es el compendio de toda su experimentación. Apasionante y perfectamente explicado. Dolores García, autora del Secreto de la Mona Lisa, editorial Roca. Mucha suerte, amiga. Muchas gracias, buenas noches. Oye, Javier Sierra, autor de La Cena Secreta, ¿tú qué sentiste al quedarte por vez primera ante esa mirada que es verdad, tiene algo y no sabemos cómo definirlo? Yo creo que es algo que trasciende el puro arte. Para un científico muy ortodoxo sería lienzo más pintura. No, hay algo más ahí, ¿no? Hay algo más. Yo recuerdo la primera vez que estuve en el Louvre, tendría como unos 14 años o 15, y recuerdo que había mucha gente arremolinada, como siempre hay, alrededor de la Mona Lisa, de la Gioconda. Y recuerdo también que quise pasar de largo, porque a mí no me hacía mucha gracia meterme en medio de aquella gente para ver la obra. Pero la obra estaba a una altura determinada y cuando pasé se me quedó mirando. Y ese magnetismo fue el que me impidió dar un solo paso más, ¿no? El que me obligó a asomarme a la Gioconda. En realidad fue la llave que me permitió el acceso a otras obras de Leonardo, mucho quizá menos conocidas. Que fue una llamada, reclamaba tu atención de alguna manera, nada es casual. Nada es casual, ¿no? Nada es casual. Hombre, la fascinación mía particular por el arte misterioso no nace con la Gioconda, nace un tiempo antes, hablaremos después de eso, pero nace sobre todo de esos cuadros, muchos de ellos del 480 también, y del siglo XV, XVI, en los que aparecen extraños objetos en los cielos de esos cuadros pintados que son platillos volantes, ¿no? No me cuentes más, Javier, no me cuentes más, porque yo creo que es el momento también de abrir ese abanico, esa parte que nos lleva a maestros, autores más antiguos, pero tan antiguos como que casi llegamos al origen de nuestro propio mundo. Sería importante cronológicamente, para que veamos, llegamos a un nexo entre estos autores reconocidos de esta época
medievo renacimiento, para que nos demos cuenta de que desde que el hombre casi observa su entorno ya deja grabado un misterio. Hay un lugar que siempre ha tenido fama de peligroso, difícil llegar a él. Hace poco nuestro querido compañero Juan José Benítez se adentró en su serie Planeta Encantado con unas imágenes impresionantes, nos lo contaba en este programa su hijo Iván Benítez también, y yo creo que la gente siempre se ha quedado con ese misterio de Tassili, un lugar desolado, hoy desolado, pero que antes fue un vergel, donde ya el más primitivo ser humano acoplaba extraños discos, extrañas formas que no parecen algo propio, o más bien que aparecen con la misma verosimilitud que el resto de figuras y que estaban ahí flotando en los cielos. Eso marcó también la existencia de Javier Sierra. Los ovnis en el arte han sido unos grandes misterios que los tres que estamos aquí creo que hemos apreciado y nos hemos dejado llevar por su magia. Vamos a adentrarnos con este reportaje de nuestro compañero Alberto Granados, que lo que hace es ponernos una visión, un planeo en esa zona, territorio argelino. Henry Lott, el descubridor de estas pinturas, cuando llega dice que se arrodilla casi en éxtasis después de un viaje absolutamente penoso y llega a descubrir una figura que bautizó como el gran dios marciano, 6 metros, la más grande construida al aire libre. ¿El gran dios marciano? ¿Por qué? ¿Qué código oculto tiene este arte tan primitivo? Vamos a intentar descifrarlo. Desde hace 20.000 años, el Homo sapiens ha estado empeñado en dejar rastros de su existencia a través de pinturas y grabados, generalmente en cuevas de diversos lugares del mundo. Escenas de caza, de recolección, testimonios de su vida cotidiana, algo normal para nuestros ojos. Lo que no sería tan normal es descubrir que hace 10.000 años nuestros antecesores pintaron en sus paredes algo parecido a ovnis, astronautas, extraterrestres. Todas estas pinturas se encuentran en una zona denominada Tassili. Hablar de Tassili sería hablar del desierto del Sáhara, una extensión de 8 millones de kilómetros cuadrados y que se extiende desde las cordilleras del Atlas al norte hasta el Sudán al sur, desde Egipto al este y hasta el Océano Atlántico al oeste. Una zona realmente difícil e inaccesible para cualquier tipo de investigación arqueológica o científica. Si nos remontamos 14.000 años en la historia, descubrimos un Sáhara fértil, con ríos caudalosos y valles cubiertos de hierba, rebosantes de peces y animales salvajes y poblado de sociedades cada vez más avanzadas. De hecho, Tassili significa en el lenguaje de los tuareg la meseta de los ríos. Nada que ver con los kilómetros y kilómetros de zonas áridas que conocemos en la actualidad. Hacia el año 2000 a.C., y debido a algún tipo de cambio de clima, el Sáhara comenzó a secarse. Los animales y los humanos iniciaron la dispersión, pero las pinturas permanecieron protegidas por el aire seco y por los nidos de víboras. En 1956, el explorador y etnólogo francés Henry Lott comenzó un estudio intensivo de los olvidados frescos de Tassili. En las paredes de las cuevas se encontraron escenas que plasmaban la vida cotidiana de las tribus de la época, con cazadores, con músicos, danzarines, animales, y curiosamente, entre estas pinturas se entremezclaban otros seres de aspecto realmente anómalo y totalmente diferenciados del resto de los personajes, que aparecen en las imágenes en actitudes igualmente extrañas. Y es aquí cuando empieza la polémica. Numerosos cabezas redondas y voladores se entremezclan con los nativos, perfectamente reconocibles, o sobrevuelan entre animales, destacando el ser bautizado por el propio Henry Lott como el gran dios marciano, de 6 metros de altura, con un solo ojo y extraños ropajes, una especie de buzo con su traje completo y con escafandra, con ranuras en su parte frontal que refleja tener un torpe movimiento, como si de un robot se tratara, pero que a su vez levita como flotando y unido a una especie de manguera. Otra escena inquietante es la bautizada como la mujer estirada, que representa una figura femenina que parece estar flotando con largos brazos extendidos hacia atrás, remolcando a otro ser puesto de rodillas y encorvado hacia adelante con gesto indiferente a la escena, mientras que otro parece saliendo de un extraño disco. Curiosamente, hay muchos discos realizados en diferentes colores y todos parecen estar flotando. Tassili ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y para algunos expertos es la Capilla Sistina del Paleolítico,
con unas pinturas que en algunos casos alcanzan los 10.000 años de antigüedad y que todavía hoy en día encierran uno de los más importantes misterios que quedan por resolver. Vaya visión, la de Tassili, sorprendente, qué sensaciones. Pero ¿Tú te acuerdas, sí, que perdona, de los rollos de los grabados que vimos en el Museo del Hombre de París, que nos abrieron en una habitación donde Henry Lloyd y Pierre Colombel habían recogido todos los grabados de Tassili que habían estado haciendo uno a uno, como calcos, y habrían inmensos paneles de papel donde estaban reflejadas todas esas figuras, algunas de ellas con escritura, ¿te acuerdas? Porque era tan peligrosa la situación política en Tassili que tuvieron que copiarlo con calcos y llevarlo a unos sótanos del Museo del Hombre de París, donde en 1998 pudimos acudir para ver también que había ciertas escrituras. Fue impresionante, era como volver a ver salir de las tinieblas aquellas figuras. Pero bien es cierto que la presencia de tanto individuos extraños que podíamos identificar con la ufología de alguna manera, o objetos, viene desde el Hombre de las Cavernas. En Santander, precisamente, hay unas grutas célebres donde ya Antonio Rivera y algunos pioneros hablaban de platillos volantes. Hay unos cuantos clásicos, ¿no, Carmen, de este asunto? Sí, además, en la Biblia, por ejemplo, se recogen varios pasajes, como el del profeta Ezequiel, que hacen referencia, según la interpretación de determinadas personas, de determinados expertos, a verdaderos objetos volantes, aeronaves, no artefactos identificados, efectivamente. Uno de ellos es el que describe cuando se encuentra junto al río Kebar. En él da una descripción muy detallada de lo que hoy en día... 4 patas, una especie de artilugio que parece manipulado, ¿no? Pero de eso no tenemos dibujos. De lo que sí tenemos dibujos, y algunos de ellos los ponemos entre comillas porque no se sabe muy bien su origen, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos buscado en libros, en documentación, sobre unas pinturas extrañísimas que se encuentran en una cueva en Uzbekistán. No se sabe siquiera si esas pinturas son verdaderas o no. Para mí las dejaría muy en tela de juicio. Uzbekistán, Australia, Tanzania, siempre se repite la figura, Javier, de individuos con grandes cabezas, ropajes extraños y otros seres, individuos como nosotros, seres humanos, que les idolatran, ¿no? Sí, además yo creo que aquí lo importante es saber por qué nuestros antiguos pintaban esos dibujos. Aquella gente pintaba fundamentalmente, por ejemplo, escenas de caza, se supone que con un propósito mágico, para tratar de cazar o tener éxito en su próxima salida para lograr el alimento del clan. Se supone que pintaban cuestiones que veían todos los días, pues un cabritillo amamantándose con su madre, en fin, cosas de este estilo. ¿Por qué de repente en medio de esas escenas naturalistas, de carácter mágico, como te decía probablemente, aparecen estos individuos extraños, aparecen estas esferas luminosas, aparecen estos objetos con todo tipo de aspecto raro, fusiforme, con antenas, con... por ejemplo, enrejados, que son también muy singulares, con lo que parecen trenes de aterrizaje? La única explicación posible habría dos, casi bromeando con lo que hablábamos antes. O bien tomaban la misma sustancia que tomaba el Bosco siglos más tarde, que bueno, es una posibilidad, o bien estaban representando algo extraordinario que ellos estaban contemplando. Lo pintaban en medio de sus pinturas sagradas, y además en lugares muchas veces remotos. Es decir, las cuevas en las que han aparecido pinturas, tú lo sabes bien, Iker, lo hemos visto en Altamira o en otras cuevas importantes, Lascaux en Francia, etcétera, no están en los abrigos exteriores de la cueva, sino muy al fondo. Es decir, tenían que hacer un auténtico alarde de valentía, meterse en la oscuridad, en la negrura de la cueva, y allí, muchas veces a pocos centímetros del techo de la cueva, porque hoy lo vemos cómodamente, pero en aquella época la cueva muchas veces estaba enterrada, tumbarse, pintar aquello. ¿Para qué? Jeremy Martínez, con estos sonidos que nos lleva casi al fondo de las entrañas de la Tierra. Parece que estamos en esa cueva. Carmen, había ejemplos alucinantes como los de las pinturas de Decani, que no sé cómo se pueden, o Dachani, cómo se pueden describir. Esto parece algo asombroso realmente en frescos del siglo XIV, ¿no? Sí, realmente eso es que además no tienes que utilizar la imaginación para ver lo que se está representando allí, porque muchas veces dices, bueno, sí parece un objeto volante no identificado de forma discoidal, pero puede ser una interpretación, pero en este caso no. En el monasterio de Dechani, la verdad es que lo que se ve es una nave pilotada
porque incluso se ve... Palancas y mandos, ¿no? Efectivamente, se ve a un hombre manejando esas palancas, esos mandos, y parece que esa nave, que tiene como forma de cohete, pero en horizontal, tiene propulsión, expulsa una serie de chorros por detrás, con lo cual sería una protonave de aquellos tiempos. Y un detalle más, Carmen, si vemos el fresco, la gente mira abajo aterrorizada a esa especie de meteoros tripulados es como siglo si hubieran XIV, visto antigua Yugoslavia. Realmente objetos voladores con personas dentro, objetos tripulados que hubieran pasado, y así lo representaron los pintores de Decani. Un clásico asombroso es el Filippo Lippi, que, bueno, representa una imagen, Javier, que como es, eso sí que es una especie de cosa que se está viendo. La Madonna San Giovannino es una pintura redonda, es un cuadro redondo que se encuentra en el Palazzo Vecchio de Florencia. Es decir, cualquiera que vaya allí y visite esas estancias, en un momento determinado entrará en una sala pequeña cerca de una de las terrazas. Yo la he visitado muchas veces y la tengo muy clara en la imagen. Está vuelta en el sentido contrario del camino que siguen los turistas, es decir, que en un momento dado tienes que girarte para encontrártelo, pero es un cuadro grande en la sala de Saturno, en la que se puede ver una representación clásica de Filippo Lippi con la Virgen y San Juan y el Niño Jesús. Una representación bastante herética, bastante rara también, por otra parte. Y en el fondo de esa representación se ve una montaña, un señor llevándose la mano en forma de visera a los ojos, y un perro que están mirando algo en el cielo. Ese algo es una mancha negra que, cuando te fijas con más detalle, no es una mancha, es un objeto oscuro con protuberancias que tiene alrededor una serie de rayos, un halo luminoso de color amarillo, y que no tiene, y no lo tiene, explicación ninguna.